muros rodeando estoy. Pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor.
¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Esperemos en Dios que se encuentre bien con su familia y que la fe y su ánimo puedan mantenerse para seguir en el ministerio que Dios le ha entregado. Que cada uno de nosotros podamos seguir corriendo la carrera de la fe hasta el final y que la palabra que hoy vamos a compartir sea de bendición, sea de fortaleza, de ánimo para su vida, su familia y su ministerio. El tema se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 5, del 17 al 26. San Lucas 5, 17 al 26. Voy a leer, dice así la palabra. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron por el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Y al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios, sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo, les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Amén. El tema para esta semana es perdonado y sanado. Perdonado y sanado. Hemos visto que la gente seguía a Jesús donde quiera que él iba. Y a veces, aunque él quería pasar desapercibido, o sea, no quería que supieran que él estaba, cuando alguien lo reconocía, inmediatamente se corría la voz y cantidades grandes de personas traían a sus enfermos, a la gente necesitada. Bueno, venían buscando ayuda, venían buscando una solución a sus necesidades. Así como antes, las personas buscan a Jesús para que les solucione sus necesidades. La mayoría de nosotros llegamos a los pies de Cristo porque teníamos necesidades, había problemas, había situaciones difíciles en nuestra vida y buscamos a Cristo, buscamos en Él la ayuda, buscamos en Él la solución a nuestras necesidades y problemas. Sin embargo, debemos entender que Jesús no solo era un hacedor de milagros, no solo era un sanador, sino que Él es el Salvador y el Redentor de la humanidad. Y en ese pasaje vemos un choque que hay entre Jesús y los líderes religiosos, porque la opinión de los líderes religiosos era que Jesús era un maestro. Era solo un maestro. Y cuando él, que vamos a estudiar ahora, perdona los pecados de este hombre paralítico, fue un choque, fue un shock para ellos en su mente. Incluso pensaron que Jesús estaba diciendo una blasfemia. Pero Jesús hizo esto, declaró ese perdón de los pecados, porque él quería enseñarle no solo a los líderes, sino a todas las personas que estaban ahí,
que Él no solo vino a sanar a la gente, que Él no solo vino a arreglar los problemas de las personas, sino Él vino a redimirnos, Él vino a salvarnos del pecado. Él vino, él es Dios, Jesús es Dios que tomó forma humana para derramar su sangre por cada uno de nosotros. Por eso hoy vamos a estudiar este tema, perdonado y sanado. Y lo primero que quiero comentar está en los versículos 17 al 21. Y aconteció un día que él estaba enseñando, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Y al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús ha venido para traernos el perdón de nuestros pecados. Él vino a redimirnos de nuestros pecados. Dice que cuando Jesús vio la fe de ellos, y la fe bíblica es una fe que actúa. Hemos hablado de eso. La fe bíblica no es una emoción, no es un sentimiento. La fe bíblica es la determinación de actuar, de obedecer cuando escuchamos la voz de Dios. Estos 4 varones que eran amigos del hombre enfermo, ellos habían escuchado hablar de Jesús, ellos habían oído las sanidades y los milagros que Jesús había hecho en muchos lugares. Y esa noticia, esa información hizo que la fe naciera en su corazón de ellos. Y cuando supieron que Jesús estaba ahí cerca, ellos no dudaron en ningún momento. Ellos, entre los 4, cargaron en un lecho al hombre paralítico, caminaron, no sabemos cuánta distancia lo cargaron, pero entendemos que fue una labor extenuante, fue una labor agobiante físicamente hablando. Y cuando llegan al fin a la casa donde está Jesús, se topan con un obstáculo, que hay tanta gente en la casa que no es posible entrar. Por más que pedían permiso, por más que quizás suplicaron, pues todo el mundo quería acercarse a Jesús, todo el mundo también llevaba a sus enfermos, sus necesidades. Y entonces nadie le quiso dar paso, nadie quiso abrir camino para que ellos llevaran a su amigo. Y ellos, en la fe que tenían, ellos tomaron la decisión de subirse al techo. Subir a su amigo al techo fue riesgoso, fue atrevido, pero era un acto de fe. Y llegando allá arriba en la azotea, era un techo de tejas. Y ellos empezaron a quitar las tejas, abrieron un boquete en el techo y bajaron, me imagino por medio de cuerdas, bajaron a su amigo y todo eso Jesús miraba todo el movimiento que pasaba ahí y vio cuando al hombre lo bajaron ahí y quedó enfrente de suya. Y por eso dice, y al ver Jesús la fe de ellos, no es que Jesús vio que había luz alrededor de ellos, no es que Jesús vio que estaban sus rostros radiantes, no, él vio las acciones. Recuerde que la fe verdadera es una fe que actúa. Y recuerde que la única manera de agradar a Dios es a través de la fe. Eso lo dice Hebreos 11:16. En la Nueva Traducción Viviente dice: de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que se desea acercar a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Sin fe es imposible. Entonces Jesús ve la fe de ellos, ve la fe en acción, ve los actos que ellos toman para
traer a su amigo, ponerlo enfrente de él. Y recordemos que esa fe verdadera nace cuando oímos, cuando escuchamos la palabra de Dios. En Romanos 10:17 dice así: así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Jesús. Entonces, cuando escuchamos la palabra, cuando escuchamos los testimonios, como hablaban la semana pasada, al oírlo, la fe se dispara en nuestro interior. Y esa fe verdadera nos lleva a actuar, nos lleva a dar pasos para acercarnos a Dios, para buscar en Jesús la solución a nuestros problemas. Y dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Recuerde que Dios no se mueve por nuestra necesidad, Dios se mueve por nuestra fe, por la fe verdadera. Entonces, cuando ya está ahí enfrente el hombre de Jesús, ellos esperaban que Jesús lo sanara, que él pudiera caminar. Todo lo que ellos hicieron fue para que él pudiera caminar. Por eso para ellos fue sorprendente, para el enfermo, para sus amigos y para los líderes religiosos ahí, fue sorprendente cuando Jesús le dijo: tus pecados te son perdonados. Y fue un shock para ellos, ¿no? La palabra pecado quiere decir tus faltas, tus transgresiones a las leyes de Dios. De hecho, la traducción literal de pecado es errar al blanco. Es como que haya un círculo con un punto negro ahí en la pared y tú vas a tomar el dardo, ¿verdad? Y lo vas a lanzar y la meta es pegar en el centro del círculo. Ese es dar en el blanco. Pero si tú lanzas y no le das al círculo, sino fuera del círculo, decimos que has errado al blanco. O sea, no llegaste a la meta, no llegaste al fin que se había propuesto. Y eso es el pecado, que nosotros no hemos podido cumplir, que nosotros no hemos sido capaces de obedecer la ley de Dios. Eso lo dice en Romanos capítulo 3, versículo 10 al 12, nueva traducción viviente. Como dice en las Escrituras, no hay justo, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio. Nadie busca a Dios. Todos se desviaron. Todos se volvieron inútiles. No hay uno solo que haga lo bueno. Ni uno solo. O sea, todos fallamos, ¿verdad? Todos lanzamos al blanco y no le dimos. Y todos hemos pecado. Todos hemos desobedecido las leyes de Dios. No hemos sido capaces de cumplir sus mandamientos. Toda la raza humana, no hay uno solo, a excepción de Jesús, que pueda decir que haya cumplido. Entonces, cuando uno peca, queda como una mancha, queda como una contaminación en la vida del ser humano. Y esa mancha, esa contaminación, es imposible que el mismo hombre borre sus pecados. O sea, no hay manera. Cuando yo peco, queda una mancha en mi vida por causa del pecado. Y yo no lo puedo borrar. No, por más que yo me esfuerce, por más que yo intente o trate de borrar mis pecados, es imposible. Jeremías 2:22 dice: aunque te laves con lejía. Bueno, una pausa. Quizás muchos jóvenes no conocen la lejía. La lejía era un polvo que se usaba en la antigüedad para lavar las ropas blancas. Era como ahora conocemos el cloro, ¿verdad? Y la lejía era especial para quitar las manchas, para quitar cualquier suciedad que hubiera en las prendas blancas. Y la lejía era específica para quitar esa suciedad. Entonces dice: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dice Jehová. Como le digo, es imposible que el ser humano
se quite su propio pecado. Por más esfuerzos, por más buenas intenciones que tengamos, como dices, aunque te laves con lejía, aunque te laves con jabón, dice, esa mancha que el pecado dejó en tu vida sigue vigente, Dios la sigue mirando, Dios la sigue viendo, y de eso trae el juicio de Dios sobre uno. Y el resultado de ese pecado, de esa contaminación, es la muerte espiritual y quedamos esclavos del poder del maligno, del diablo. Efesios 2, del 1 al 2, dice así, nueva traducción viviente. Antes, ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Entonces, cuando uno peca, se muere la parte espiritual del ser humano, uno queda contaminado del pecado y queda bajo el yugo, bajo el poder, el dominio del diablo. Obviamente nuestra vida en esa condición es una vida infeliz. Somos sujetos a nuestras pasiones, a nuestros deseos, estamos atados a los vicios, a los malos hábitos, y obviamente eso acarrea enfermedad, eso acarrea desintegración familiar, eso acarrea depresión, pobreza, bueno, todos los males, porque estar bajo el dominio del diablo inevitablemente te lleva a una situación de desdicha, de desgracia, de infelicidad. Y esa es la condición de todos los seres humanos. Todos pecamos, todos quedamos contaminados por el pecado, todos quedamos esclavizados bajo el poder del diablo. Y no hay forma, no hay manera que nosotros mismos podamos quitar el pecado, podamos borrar el pecado de nuestra vida. Estamos condenados. Por eso cuando Jesús dice, tus pecados te son perdonados. Esa palabra perdonar quiere decir absolver. Es cancelar una deuda, dejar atrás en un lugar. ¿Sí? Tus pecados son borrados, cancelados. Tus pecados son anulados. Ya no tienes una deuda. Esa palabra perdonar es maravillosa para el ser humano. Es una palabra que devuelve la esperanza. Solo Dios es el que puede perdonar los pecados, nadie más. Isaías 43:25 dice así, nueva versión internacional. Yo soy el que por amor a mí mismo borra tus transgresiones y no se acuerda más de tus pecados. Por eso, cuando Jesús dijo, tus pecados son perdonados, los líderes religiosos se escandalizaron. Dijeron, ¿cómo se atreve a decir eso? El único que puede, el único que tiene la autoridad, el único que tiene el poder para perdonar pecados es Dios. Y Él no es Dios, por lo tanto está diciendo una blasfemia. El único que puede perdonar los pecados es Dios. Mire lo que dice el Salmo 32, 1 y 2. Eso le está escribiendo David. Recuerde que David pecó con Betsabé y después mandó a matar a Urías. Y ese era un pecado que estaba ahí sobre su vida, que lo estaba acabando, lo estaba consumiendo. Y entonces él escribe el Salmo 32, donde expresa el perdón que Dios le dio, que le limpió ese pecado. Dice, nueva traducción viviente, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta, los que llevan una vida de total transparencia. O sea, David no cabía de felicidad. Le decía, qué alegría, qué dicha, qué felicidad de saber que mi deuda ha sido perdonada, que mi cuenta ha sido cancelada. Que ha sido cubierto mi pecado, que ya ese pecado que estaba en mi vida ha sido quitado, ha sido limpiado, ha sido borrado a través de Jesús, a través de Dios. Entonces,
El único que puede perdonar pecados, que puede quitar el pecado del ser humano, es Dios. Y por eso le decía, los líderes decían que Jesús había dicho una blasfemia, que es una difamación o una calumnia, porque obviamente ellos no aceptaban que Jesús fuera Dios. Ellos, de hecho, querían matarlo porque él decía que era Dios. Y para ellos era inconcebible, era algo totalmente incorrecto que él dijera que era Dios. Entonces, Jesús sabía que la raíz del problema del hombre paralítico, que lo que estaba causando sus problemas era el pecado, era su pecado. Por eso Jesús va a la raíz. Él, antes de sanarlo, él primero perdona sus pecados. Y cuando el perdón de pecado llega a la vida de ese hombre, puede recibir el milagro de su sanidad. Isaías 1:18 dice así, en la Nueva Versión Internacional. Dice Jesús, dice Dios: vengan, pongamos las cosas en claro, dice el Señor. ¿Son sus pecados como la escarlata? ¿Quedarán blancos como la nieve? ¿Son rojos como la púrpura? Quedarán como la lana. Ahí es una promesa de Dios. Si ustedes vienen a mí, si ustedes se acercan a mí, me reconocen como su Dios y Señor, dice, yo voy a borrar sus pecados. Yo voy a quitar todas las manchas, toda la contaminación. Yo voy a quitar toda la inmundicia que el pecado ha puesto sobre su vida. Y esa es la promesa. Y Jesús vino para darnos el perdón de nuestros pecados. Esa es la buena noticia. Por eso le decía que Él no solo vino a sanarnos, Él no solo vino a solucionar nuestro problema, no. Él vino a solucionar el problema más grande que la raza humana tenemos, que es el problema del pecado. Porque el pecado es la raíz de todos nuestros males. El pecado es la causa de todas las aflicciones de los hombres. Y nadie puede quitar su pecado, solo Dios, solo Jesús es el único que puede perdonarnos, limpiarnos y borrar las manchas de nuestra vida. Y entonces lo segundo que quiero comentar está en los versículos 22 al 26. Y Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepas que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y al instante, levantándose en presencia de ellos, tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. El perdón de Dios trae restauración a toda nuestra vida. Cuando el pecado es perdonado, cuando hemos sido limpiados, cuando hemos sido purificados de nuestros pecados, entonces también las consecuencias o el resultado del pecado es quitado de nuestra vida. Y todas las áreas de nuestra vida son restauradas. Jesús, sabiendo lo que pensaban los líderes religiosos, le hace una pregunta y le dice: ¿qué es más fácil decir? Y dice, ¿es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate, toma tu lecho y anda? Obviamente, es más fácil decir, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque es una acción que no se puede ver humanamente. O sea, tú no puedes ver, que donde dice, tus pecados te son perdonados, tú no puedes ver una mano que baja del cielo y te limpie y te purifique. O sea, no es algo visible. Es algo interno, es algo que pasa en el corazón del ser humano. Entonces, es invisible. Ese acto del perdón de pecado no se ve a simple vista. En cambio,
Decirle al hombre paralítico, levántate, toma tu lecho y anda, pues ese era un acto visible. Eso no se podía decir sin verlo. O sea, si Jesús hubiera dicho, levántate, toma tu lecho y anda, y él no se levantaba, pues él iba a quedar como un mentiroso. Entonces era más fácil decir que se perdone el pecado que decir que se levante el paralítico. Sin embargo, entonces Jesús dice, bueno, para que sepan que el Hijo del Hombre, en este caso Jesús, tengo el poder en la tierra para perdonar pecados, a ti te digo, levántate y anda. Y esa palabra poder quiere decir la autoridad, la capacidad o la facultad gubernamental. Y con eso Jesús le está diciendo a todos los que están ahí, yo no soy solo un maestro, yo no soy un profeta, yo no soy un mensajero, yo soy Dios mismo. Cuando Él dice, para que se den cuenta, les quiero demostrar que yo soy Dios, Dios hecho carne. Quiero que se den cuenta que si el único que puede perdonar pecados es Dios, entonces yo soy Dios y lo demuestro a través del milagro de sanidad, que ese hombre pueda levantarse y regresar caminando a su casa. Entonces, cuando nuestros pecados son perdonados por Jesús, toda nuestra vida es transformada para bien. Cuando eso que ocurre en el interior, en el corazón del hombre o de la mujer, eso que no se ve a simple vista, tiene su manifestación en el cambio, en la transformación de nuestra vida. Cuando nuestros pecados son limpiados, son purificados, hay una restauración completa en toda nuestra vida. Colosenses capítulo 2, 13 y 14 dice lo que pasó en el mundo, lo que pasa en el mundo espiritual en el momento del perdón de los pecados. Dice así, Colosenses: ustedes estaban muertos a causa de sus pecados, y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él, Cristo, anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y lo eliminó clavándolo en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Colosenses lo explica de esta manera, dice: cuando nosotros estábamos muertos espiritualmente por causa del pecado y estábamos bajo el dominio del diablo, él tenía control sobre nosotros, por eso nuestra vida era un caos, nuestra vida estaba totalmente en desgracia. Cuando uno se acerca a Dios en fe, se acerca a Jesucristo, lo reconoce como Señor y Salvador, entonces ocurre un cambio interior. El primer cambio que ocurre es que nuestros pecados son perdonados, somos limpiados, somos purificados. Y es ese perdón que para nosotros es gratis, es un regalo. Ese perdón ocurrió cuando Cristo murió en la cruz, cuando Él derramó su sangre en la cruz. Cuando Él, recuerdan una de las últimas palabras que Él dijo antes de morir, que dijo, consumado es, que quiere decir, tetelestai, la cuenta, la deuda ha sido pagada. La base del perdón de nuestros pecados es el derramamiento de la sangre de Jesús. Cuando eso pasó, se le quitó al diablo el poder que tenía sobre nosotros. En ese momento no solo recibimos el perdón del pecado, de los pecados, sino se quita el dominio del diablo sobre nuestra vida. Eso ocurre en el ámbito espiritual. Es lo que dice, pasamos de muerte a vida y pasamos del poder del diablo al reino de Dios, a la luz de Jesús. La única manera para poder perdonar nuestros pecados y devolvernos la vida era a través de sangre.
Hebreos 9:22 dice, de hecho, según en la ley de Moisés, casi todo se purifica con sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. Recuerda lo que dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, cuando una persona peca, la única manera de que su pecado sea quitado es la muerte. Punto. Tiene que haber derramamiento de sangre. Entonces Jesús derramó su sangre para que nosotros seamos perdonados y liberados del poder del diablo. Primera de Pedro 1, 18 al 20 dice, pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagada con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios que no tiene pecado ni mancha. Dios lo eligió como el rescate por ustedes mucho antes de que comenzara el mundo, pero ahora en estos últimos días Él ha sido revelado por el bien de ustedes. Entonces, tu perdón y mi perdón podemos recibirlo porque Jesús pagó por nuestros pecados a través de su sangre. Por eso cuando nosotros venimos a Él y le creemos, entregamos nuestro corazón, le reconocemos como Salvador, entonces esa sangre que Él derramó paga nuestros pecados y somos perdonados, somos purificados, somos santificados, somos liberados del poder del diablo. Ya no, ahora la deuda ha sido cancelada, ¿verdad? Y ahora recibimos la restauración a través del perdón que Cristo nos da. Hechos capítulo 3, 19 y 20, dice Nueva Traducción Viviente. Ahora pues, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Entonces, de la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio y Él les enviará nuevamente a Jesús, el Mesías designado para ustedes. Eso ocurre cuando tú vienes a Cristo. Recapitulando, cuando la gente, tú y yo nos acercamos a Cristo, buscábamos una solución a nuestras necesidades, a nuestros problemas, enfermedades, deudas, desintegración familiar, etc. Pero Él no solo quiere solucionar nuestras necesidades. Jesús sabe que el problema más grande que tenemos la raza humana es el pecado. Porque al tener el pecado estamos lejos de Dios y bajo el dominio del diablo. No hay esperanza para nosotros. Entonces Él derrama su sangre en la cruz. Él paga, Él sufre el castigo que tú y yo debíamos de sufrir. Y ahora Él otorga el perdón a aquellos que nos arrepentimos y que venimos con fe y le aceptamos, le entregamos nuestra vida, nuestro corazón a Él. Y en el momento que hacemos eso, recibimos el perdón de nuestros pecados y nuestra vida es restaurada. En este caso del hombre, él fue sanado. Ese perdón espiritual que recibimos se manifiesta en cómo ahora las cosas empiezan a cambiar para bien en nuestra vida, en nuestra familia, en todo lo que hagamos. Ahora tenemos esperanza de una vida mejor por haber recibido el perdón que Cristo compró con su sangre. Este es el evangelio que predicamos, el evangelio del perdón a través de la sangre de Jesús. Es un evangelio que cuando tú recibes a Cristo, tú aceptas su sacrificio, tú le entregas tu vida, entonces recibirás la salvación, el perdón, la sanidad y la prosperidad. Toda tu vida será restaurada para bien. Ahora, al ser hijo de Dios, tienes derecho a recibir la herencia, toda la herencia que Cristo conquistó por nosotros en la cruz. Estas son buenas noticias. Por eso el evangelio quiere decir buenas noticias. Y esas buenas noticias hay que compartirlas con todos.
con aquellos que aún no han recibido el perdón de sus pecados. Es tiempo de predicarles que si vienen a Cristo, también serán perdonados. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, por la obra maravillosa que Jesús hizo a nuestro favor en la cruz. Gracias porque con tu sangre nos has perdonado, nos has santificado, nos has justificado. Gracias porque ahora tenemos acceso a todas las bendiciones que tú tienes preparado para nosotros, y nuestra vida es transformada, es bendecida a través del evangelio de salvación que hemos recibido. Pero aún hay mucha gente que no conoce este evangelio. Hay muchas personas que aún están bajo el dominio del enemigo. Hay muchas personas que sus vidas están en una situación triste y deprimente. Tenemos buenas noticias que debemos de compartir, que debemos de llevar, que debemos de predicar, que no debemos cansarnos de seguir anunciando la buena nueva del evangelio de salvación. Señor, ayúdanos a ser portadores de esta buena noticia con los que están a nuestro alrededor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y esta semana es la última semana del reto de ganar que tenemos. Y ese domingo ya es la pesca milagrosa en la iglesia. Es el día para traer a nuestros invitados. Recuerden que la fe se demuestra. Esos hombres que querían ayudar a su amigo, lo cargaron. Y como no pudo entrar en la casa, lo subieron al techo, abrieron un hoyo en el techo, lo bajaron. O sea, eso es fe. Entonces, la fe se demuestra, y usted puede demostrar su fe, 1, al llamar a las personas; 2, al hablar con ellos cara a cara, invitarlos; 3, el poder, si es necesario, ir a buscarlos. Ahora, gracias a Dios que no tiene que cargarlos en sus hombros, pero puede quizás un vehículo darle un ride para que vengan a la iglesia. Entonces, la fe es lo que agrada a Dios. Dios actúa en base a la fe. Que en esta semana tengamos la fe para dar los pasos, para traer a nuestros amigos a Jesús, para que reciban el perdón de pecados y la sanidad que ellos necesitan. Así que tendremos esta pesca milagrosa en los 2 cultos, a las 11:30 de la mañana, a las 6:30 de la tarde. Les esperamos, traigan a sus invitados. Será un día maravilloso donde podemos ver la gracia de Dios, tocar los corazones de aquellos a los que amamos. Entonces, por cuestión de que vamos a tener la pesca milagrosa, y porque creemos que vamos a ir a buscar a nuestros invitados, los vamos a traer, vamos a suspender las clases en este domingo. No va a haber capacitación destino, no va a haber Universidad de la Vida. Vamos a hacer una pausa para que podamos tener el tiempo para contactarlos, para ir por ellos y para traerlos a la casa de Dios. Es nuestra oportunidad de demostrar nuestra fe y de traer a nuestros amigos a los pies de Jesús. Así que eso será este domingo, y vamos a estar orando. Esta es la última semana de oración, de ayuno, y confiando que el que va a hacer la obra será Jesús, pero nosotros vamos a hacer nuestra parte. Así que ese es el anuncio que tenemos para esta semana. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde, y que ustedes puedan compartir estas buenas noticias con todos aquellos que están a su alrededor. Bendiciones.